Amado Padre, en el nombre poderoso de tu amado, te damos muchas gracias, Padre eterno, por este día, porque es el día que has hecho para mostrar tu gloria. Y sé, Padre eterno, que a través de este testimonio tan hermoso te seguirás glorificando, Padre, y ayudarás la fe, ayudarás el corazón de muchos, Padre, que lo único que queremos y la intención es, Padre, ser testimonio tuyo, de darte siempre y reconocerte siempre que tú eres, que tú has sido y que tú serás, Padre. Así que te damos muchas gracias por la vida de tu hija y lo que ella representa, Padre Celestial, y colocamos este tiempo delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Amén, 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 amén. Bueno, tenemos con nosotros a nuestra hermosa Cata, más conocida, es Catalina, pero por amor, le digo Catica, tengo la gran bendición de conocerla hace tiempos, así que bienvenida Ay, Cata a este espacio. gracias, Sarita. Yo también te digo, Sarita, por mucho cariño que te tengo y por los años que llevo conociéndote a ti y a Moshe, y gracias por esta invitación. Muchas gracias. A ti por cedernos este espacio. Bueno, somos todo oídos, tienes un hermoso testimonio de la grandeza de nuestro Padre en la vida de ustedes. Digo ustedes porque estás en representación de tu esposito que también amamos muchísimo. Y bueno, somos todo oídos. Qué linda, tan bella, muchas gracias. Y aquí estoy representando a mi esposo Juan David y creo que Moshe me había dicho más o menos que le hablara de este milagro, ¿verdad? De este milagro de cómo él en su infinita misericordia hizo que Juan David y yo nos encontráramos en el camino. Y cuando él me dijo este bonito título, yo no podría decir que fue un milagro, sino una cadena de milagros, porque todo viene desde una historia que parte, digamos, hablando desde el lado de Catalina, pues nací en un lugar que siempre, en un hogar muy, muy dado a Dios, muy siempre de la manito de Dios, y sé que esa cadena de milagros empieza ahí porque cuando unos padres oran por sus hijos, siempre eso se va a ver reflejado en tu vida, desde chiquitos. Y yo siento que eso es lo que pasó en mi historia y en la historia de Juan David cuando nos unimos, que ambos padres oraban por esos hijos. Lo digo porque todo empezó, mi papá, cuando yo trabajaba, tuve la fortuna de trabajar en una aerolínea, en American Airlines, muchos años, y ahí teníamos, pues digamos, descuentos en tiquetes y teníamos beneficios por trabajar allí. Uno de los viajes soñados de mi papá era ir a Israel, y resulta que pude ser parte de ese gran regalo para mi papá, porque obviamente el tiquete le salió mucho más económico y fue a Israel. Él estuvo allá y una de las oraciones que él hizo especiales fue por sus hijas. Yo tengo una hermana mayor que en ese momento estaba soltera. Yo vengo aquí a decir, yo tenía una relación, yo tenía un novio que tenía 6 años con él y que para mí era el que con el que yo iba a compartir. Para mí, digo para mí porque ya van a entender, era supuestamente el que iba a ser mi esposo y el papá de mis hijos. Mi papá estuvo en Israel y él lo que más pidió fue por sus hijas y por los esposos de sus hijas, que fueran unos hombres que amaran al Creador, y que por ese amor iban a amar a sus hijas y a respetar sus hijas. Esa fue la oración de mi papá. Yo no me enteré de esto sino después. Cuando mi papá venía en el vuelo de Miami a Cali, se encontró con este personaje que yo estaba en ese momento con mi relación y habló con él. Y bueno, él habló con él, compartieron el vuelo cuando llegó. Eso lo supe yo después, pero les quiero contar porque es una cadena de milagros. Cuando mi papá llegó, le contó y le compartió a mi mamá que él en todos sus planes de vida tenía su trabajo, su, no sé, muchas cosas, pero la prioridad, jamás estuve yo en su lista de prioridades y para mí él era mi prioridad, ¿sí? Entonces mi papá llegó muy preocupado y le dijo a mi mamá, yo siento que él no está en el mismo, en la misma sintonía, y ahí es donde digo que la cadena de milagros, él sigue orando, mi mamá también, y estoy segura que por el lado de Juan David, igual, porque él también tenía, Juan David, mi esposo, el que es mi esposo hoy, tenía una relación también, digamos que de un momento a otro se dañó. Por mi lado, después de todo este viaje y de esta historia, también se dañó esta relación
yo apagada, a mí era como si me hubiesen apagado literalmente, yo perdí mi alegría, lloraba todo el tiempo, fue un momento muy devastador para mí, fue fuerte, yo creo que si no hubiese tenido primero al Creador en mi corazón y segundo a mí unos padres tan comprometidos, no sería esta historia tan bonita porque fue un tiempo muy difícil, muy duro. Y yo recuerdo que en ese tiempo, primero dejé el trabajo donde estaba porque él trabajamos en el mismo lugar y yo no quería pues escuchar tantas cosas, así que yo dije, no, apago esto y me fui a otro trabajo. Y en ese otro trabajo yo empecé a sentir como un deseo de irme. Yo decía, pero ¿por qué me dan como ganas de irme, de salir del país? Bueno, eso para hacerte como lo que sentía en mi corazón en ese momento. Un día en mi casa celebrábamos el Día de Acción de Gracias, en noviembre precisamente, como el último jueves de noviembre, y recuerdo ese Acción de Gracias muy, muy especial porque esa Acción de Gracias hicimos como unos globitos con unos nombres y yo les puse nombres a cada globo. Entonces un globito se llamaba Príncipe porque yo siempre quería un príncipe en mi vida. Entonces puse Príncipe, el otro era Amor, el otro era Luz, relación con el Creador. Eran como 6, 7 globitos. Y todos oramos en familia y yo me acuerdo que estallamos los globitos y yo esos papelitos los guardé y los puse detrás de mi puerta. Y una noche que yo no podía más con el dolor de mi corazón porque de verdad que yo lloraba todo el día, mi mamá no hacía sino orar, mi papá, un día yo le dije, me acuerdo mucho de esa oración, le dije, Padre, ayúdame con esto que estoy sintiendo porque es más fuerte de lo que yo puedo experimentar, así que ayúdame a sanar mi corazón y por favor dame un príncipe como lo había pedido en esos globitos, que te ame tanto, 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 que sé que me va a amar a mí y me va a respetar. Esa fue mi oración como desde el alma y del corazón y desde ahí todo empezó a cambiar. Como te dije, estaba en ese nuevo trabajo y me dio un deseo de salir, de salir, de salir. Eh, Recuerdo que mi papá me dijo, ¿por qué no te vas para Israel? Y yo dije, ¿yo a Israel? O sea, jamás en mi mente estaba irme a Israel. Si bien yo siempre me ha gustado viajar y cuando estuve en esta aerolínea viajaba mucho y me gusta mucho lo social, yo cuando fui, digamos, salí del colegio estuve un año en intercambio en Estados Unidos haciendo algo social, ayudando a ancianos, estuve como en 6 meses ayudando a ancianos en actividades, los sacaba a pasear, etcétera, y luego con niños. Entonces siempre he tenido como ese llamado a lo social y yo decía, sí, me voy a hacer algo social, pues como para sanar también el corazón y todo. Estaba en esa búsqueda y me decían, no, pues vete para Europa, vete para España, vete, o sea, yo me quería ir, como irme del país. Bueno, ese era como mi deseo. Por el otro lado, dejo eso en pausa un poquito. Juan David también estaba con inquietudes, había acabado de salir de una relación que también lo dejó un poco roto, roto, no un poco, diría roto también. Y en ese tiempo él hizo una pausa, dijo, yo me voy a dar 2 años, 2 años, donde estos 2 años me voy a dedicar a él, a estudiar su palabra, a indagar, como a ahondar en la relación con el Creador. Así que en esos 2 años él dijo, tenía la posibilidad de hacer un negocio, de estudiar una nueva carrera, una maestría, pero él dijo, no, me voy para Israel. Así que él se fue para Israel con un sobrino de él. Esto se los voy contando como parte y parte para que luego entiendan la sumatoria. Entonces, él se fue a Israel y un día resulta que mi papá y el papá de Juan David se conocían hace muchísimos años atrás, pero nosotros jamás nos vimos aquí en Cali, Colombia, nunca nos vimos. Incluso mi papá es pastor y el papá de Juan David en esa época era pastor también y compartían una iglesia, una congregación. Incluso salían la congregación de Juan David y luego entraba la de mi papá, la del papá de Juan y luego la mía y nunca nos vimos nosotros aquí en Cali. Y si hubiese sido así, no, yo creo que la historia no sería igual. Resulta que Juan David se dio ese tiempo allá y el papito de Juan un día invitó a mi papá a un Shabbat y le dijo, José, te quiero invitar a un Shabbat para que vengas a visitarnos.
mi papá llegó a la casa y pues yo andaba con mis papás todo el tiempo. Entonces, obviamente mi mamá iba a ir con él y me dijeron, vamos, Cata. Y yo, pues vamos, sí, está bien. Me fui con mis papás. Y llegué, recuerdo, a la casa de los que hoy son mis suegros sin saberlo. Llegué allá y fueron muy especiales y fueron y fue un momento muy lindo y viví ese Shabbat muy especial. Entendí un poco de qué se trataba y me pareció hermoso y ahí como que yo dije, ve, sí, Israel suena, me parece bonito y que conocer su cultura y todo lo que hacen y qué lindo y poder ir a servir, ir a ayudar. Entonces le dije esto al que es hoy mi suegro y le dije, no, me encantaría. Y yo me acuerdo que ese día, la que soy mi suegra me decía, pero tú no tienes novio, pero no tienes, todos me preguntaban mucho eso y yo decía, ay, ¿será que yo tengo un cartel? Yo no tengo novio. Ah, bueno, entonces me mostraron hasta Juan David en una foto porque ahí estaba el hermano, en esa reunión, en ese Shabbat estaba el hermano menor que es muy parecido y me decían, mira, Juan David es parecidísimo a él y yo, ah, ok, pero en ese momento yo lejos estaba de imaginar, no estaba en nada de eso. Entonces me decían, mira, este es Juan David, me trajeron un álbum, me lo mostraron, la mamá me hizo toda la publicidad, pero yo en ese momento Metiéndosela por los ojos. y me preguntaban, ¿y cuánto tiempo lleva sola? Y bueno, todo esto. El caso es que yo salí de allá y les conté que yo quería de pronto hacer una experiencia que en Israel y me dijo el papá, me dijo, escríbele a Juan David y cuéntale y él te va a contestar. Pues sí, he llegado a la casa y le he escrito, mejor dicho, a Juan David, yo hola, soy hija de José, le dice iniciación, nudo, desenlace, despedida, mejor dicho, esa carta y la mandé. Y por allá, como la semana, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar tu número de teléfono? Yo te llamo y te explico. Y yo, toda linda, yo, mamá, dime. Me, pero cuando te mostraban todas esas fotos y todo eso, ¿no te dio algo? Nada, No, o no sea, te yo daba decía tan como lindo, curiosidad. no, yo dije tan Ujú. bello, tan lindo, pero yo en ese momento como que no, sí, qué Nada. lindo. No tenía como nada más. Cuando llegué y le escribí, él me contesta, yo te llamo y te explico. Entonces yo toda linda, yo mamá, en esa época no existían mucho los celulares ni nada de esto, sino el teléfono que tenía esa llamada en espera, ¿te tocó? Que cuando sonaba un pitico abajo era que alguien estaba llamando. Entonces yo le dije a mamá, mamá, si tú estás hablando y suena una llamada en espera, de pronto es Juan David que me va a explicar de Israel, así que porfa contesta. Pues esa llamada nunca llegó, jamás Juan David me llamó. Entonces yo dije, Si tengo que hubiese sido por esa llamada, por ahí no era. no, por ahí no fue. Entonces yo dije, no, pues si él no me va a decir nada, pues yo voy a buscar por mi lado. Así que yo empecé a buscar kibbutz, pues ya sabía algo que era un kibbutz, que era ir a servir como en una labor. Entonces empecé a buscar y de verdad me encontré uno. Yo dije, este fue, y me documenté, miré, no sé qué. Yo creo que en este momento yo dije, yo como que fui arriesgada, pero eso era lo que tenía, ese era el plan. Así que me enlisté, le dije, papá, mira este kibutz, no sé qué, listo, me apoyaron, llegó y me fui, recuerdo que fue a finales de un noviembre, me fui yo con 3 maletas, Sarita, o sea, yo tenía 3 maletas, yo no sé si yo me iba a ir definitivamente del país, o sea, yo llevaba de todo, bueno, me fui, llegué a Israel después de un camino bastante largo que la gente me decía, ¿y tú te vas a ir a un kibutz? Y yo, sí, me voy a ir a un kibutz. No, en serio, sí, sí, allá voy. Y de verdad, llegué a un lugar que se llama Baram, es como la frontera entre Israel y el Líbano. Ahí como en toda la frontera, yo llegué allá y cuando yo llegué yo dije, ay, ¿yo dónde me metí? ¿Yo qué estoy haciendo No aquí? hubiera esperado esa llamada. No hubiera esperado esa llamada. Porque pues como que yo decía, yo quería algo más espiritual, más que me llevara a él, pero nada que ver con lo que yo estaba buscando. Y yo, la verdad, en esa época cuando yo me fui, yo tenía 29 años, todos eran de 25, 22, 21, 18, y yo era la 29, yo estaba diciendo, está tan vieja aquí, pues, y yo me sentía la mamá de los politos, pero decía como que estoy fuera de lugar y no solo por eso, sino porque como que la sensación, lo que ellos buscaban era diferente, era un ambiente muy diferente a lo que yo soy. Entonces yo llegué allá, yo dije, no, uno tiene que ser coherente y decir que hay cosas para las que uno sí está como diseñado y otras para las que no.
Entonces yo ahí entendí, dije, no, esto no es para mí, esto no es lo que yo quería. Así que el primer día, recuerdo que, pues sí, dormí esa noche, al otro día fui al lugar como de internet, yo no tenía un número de teléfono, yo solamente sabía que se llamaba Baram, y llegué allá a internet, yo, papito, ¿cómo estás, mamita? Bueno, ya llegué, estoy bien, pero me quiero ir de aquí. Yo no quiero quedarme aquí un día más, esto no es para mí, por favor. Y mi papá, que obviamente quedó con el corazón en la mano, y llamó a Carlos Humberto, a mi suegro, y le dijo, por favor, ayuda, que mi hija está allá, SOS. SOS. Entonces ya mi papá con el corazón en su mano, le dieron el teléfono de Juan David, llamó a Juan David y le dijo, por favor, ayuda a mi hija está en este lugar, yo lo único que sé es que se llama Baram, por favor, llámala, ayúdale. El caso es que yo en mi Baram, yo empecé a empacar y tuve que dejar una maleta y me fui como desde mi cuarto, que era como yo decirte, por ahí a 3 cuadras de otras colombianas que estaban allá. Entonces yo llegué dije, voy a ir a decirles que yo me voy de aquí. Entonces me fui al cuarto de las niñas colombianas y les estaba diciendo, miren, yo no sirvo para esto, definitivamente yo me voy cuando suena un teléfono que yo jamás, por allá afuera. Y alguien pasa y dice, Catalina Brown, y yo, esa soy yo, ¿y quién me está llamando a mí aquí? O sea, Acabo de llegar y ya tengo sí, llamada. cuando yo hablo, me dicen Shalom, y yo además en hebreo, yo Shalom, yo Shalom, ¿quién es? Pues Juan David, y yo, ay, Juan David, el de la carta La que nunca llamada que contestaste. tenías esperando en Colombia te llamas en Israel. Y me dice, "Oh, aquí Juan David Sierra, el hijo de Carlos Humberto". Yo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me dice, mira, bien, pero dime tú cómo estás. Y yo, no, yo estoy bien, pero pues ya definitivamente me quiero ir de acá. Esto no es para mí. Me dijo, tranquila. Lo importante es que estás bien. Vente para Jerusalén, que yo voy por ti. Yo miro, él estaba quedándose como en un lugar donde habían varias personas, entre ellos unos colombianos, y justo ese día anterior, por eso yo digo que es una cadena de milagros, una de las personas había salido, entonces había como un espacio disponible. Así que me dijo, vente, que acá arreglamos y acá miramos cómo solucionamos, pero lo importante es que estás bien. Vente en un bus, yo te recojo me acuerdo que me dijo en la estación Malja, nunca se va a olvidar esa estación. Así que yo, ¿Cómo se te va a olvidar? entonces me dijo, te recojo en la estación Malja, así que ahí empieza un camino muy impresionante porque obviamente yo hablo inglés, pero no hablo hebreo, cero hebreo. Entonces yo llegué, me dijeron, a las 5 de la mañana pasa el único bus que puedes tomar que te puede llevar a Jerusalén. El caso es que yo, bueno, primero dejé de todo porque no podía llevarme tantas maletas. Me despedí, dije, me voy, bueno, y era un camino así gigantesco de una colina, literal, yo era con la maleta casi escalando para llegar a ese bus a las 5 de la mañana, pero decía, yo ya me voy, y llegué a esa estación sola, en un país desconocido, con frío a esa hora, y bueno, para el bus, y yo le hablé en inglés, le dije, bueno, voy para Jerusalén, y él me contesta en hebreo, y yo dije, ¿y yo para dónde voy? Yo no tenía ni idea lo que él me dijo y qué debía yo hacer. Así que sentí mucho miedo, pero yo empecé a orar y yo le decía, Padre Celestial, tú me trajiste acá y tú no me vas a abandonar. Y yo sé que tú estás conmigo y por favor ayúdame porque yo no entiendo y no tengo ni idea a dónde me van a llevar, pero yo me sentía en una película porque pasábamos pues obviamente por garitas, por gente. En Israel hay mucha seguridad, pero igual uno siente, en un país desconocido uno siente miedo. Y yo hice esa oración, recuerdo que dije, ayúdame porque yo no sé, no entiendo, mándame un ángel. Dije así y más o menos 3 estaciones después entraron 3 soldados que literalmente yo les vi alas porque los vi como mis ángeles que él me había mandado, muy lindos, muy grandes, con sus armas obviamente, y entraron y yo sentí la música así, ¡ay! Vi las alas porque yo dije, ellos me van a salvar. Y sí, les dije, disculpa, hablan inglés. Sí, ¿qué te pasa? Me dijo uno de ellos. Entonces le dije, mira, yo soy de Colombia, yo no tengo ni idea él para dónde va, pero yo necesito ir a Jerusalén, a la estación Malja. Me dijo él, mira las palabras tan lindas, me dijo, tranquila, no te preocupes, respira, cálmate, pero yo estaba muy angustiada. Me dijo, yo soy de Israel, yo voy para Jerusalén de días libres y tú desde ahora vas a estar a salvo.
les soy sincera que el Ah, hombre casi me qué lleva a cargar, lindo. No, literal. pues ahí cae uno redondito. Él fue, mejor dicho, toda, porque fueron 5 horas de allí hasta donde la estación, pero para contarles ese testimonio tan lindo, él todo el tiempo pues nos fuimos hablando y todo, me contaba de todo lo que ellos hacen, que ahora llegando a esta situación que están viviendo, de verdad esas personas son especiales, tienen mucho corazón. Yo lo puedo decir porque lo viví, como el trato de él hacia mí, tan respetuoso, tan amable. Paramos en una cafetería, ni siquiera me dejó comprar un café, él me lo compró a mí. Yo le decía, no, ¿cómo se te No, fue demasiado, tanto así que en Israel hay mucha seguridad y tú cuando llegas como a un lugar a la estación de buses y del metro, ellos te revisan todo porque pues allá la gente hace de todo, entonces te revisan y él, ¿sabes qué hizo? Él dijo, ella viene conmigo, yo me hago responsable. A mí no me tocaron ni una maleta, ni me revisaron nada porque el soldado dijo, ella viene conmigo, yo me hago responsable. Así que así fue todo el tiempo. Y cuando llegamos a Jerusalén, había que llegar como a la estación y de ahí tomar un bus. Entonces él me dijo, ¿cuál es la estación en la cual te van a recoger? Le dije, Malja. Me dijo, ok, el número de bus que te sirve es el número, recuerdo que era el número 2. Entonces a mí también, me dijo él, a mí también, así que te vas en el mismo bus conmigo. Y yo, ¿es en serio? Me dijo, sí, tranquila, tú vas a estar a salvo. Por eso les digo que ahora entiendo que esas personas son muy buenas. Ese soldado se fue conmigo en el bus que iba para Malja y era mentira que él iba por ese lugar, solo quería saber que yo llegaba a salvo hasta donde iba a encontrarme con Juan David. O sea, Un con esto ángel. les digo que era un ángel, Sí, era un sinceramente, ángel. así le digo, y le he escrito estos últimos días con esta situación, ¿cómo está el ángel de Israel? Y ¿sabes qué me dijo? Lo más lindo de este cierre con él es que él me dijo, yo esto lo hago para que ustedes sepan que en Israel hay gente buena. Y yo dije, no, pues más que buena, es que, ¿qué es esta? Yo lloraba, yo decía, usted me salvó la vida porque usted me trajo hasta donde yo tenía que llegar. Tanto así que llegamos a esta estación Malja, y él dijo, ahora sí, cuando ya llegó la persona que ya les digo, esa parte, él dijo, ya estás a salvo, ya me puedo ir tranquilo. Hasta ahí fue, y ese hombre fue un ángel en ese momento, una cadena de milagros, como les venía contando, de la Qué protección y hermoso. del cuidado. Cuando yo llegué a Malja, Juan David, mi esposo hoy, Llegó el príncipe de el rescate. príncipe, pero él no llegó, no llegó él llegó, mandó el sobrino porque él, ese Ah, que también se llaman igual. se llama igual. En ese momento él no podía porque estaba haciendo un trabajo, así que mandó a su sobrino que se llama igual Juan David. Y entonces Juan David es súper alegre, súper chistoso, súper divertido. Cuando yo llegué y vi pues a Juan David chiquito, o sea, Juan David chiquito para que me entiendan que no era no es el que es mi esposo. Entonces cuando vi pues Juan David chiquito se acercó y me dijo, Cata, y yo, sí, Juan David, me dice sí, y yo, bueno, yo soy el sobrino de Juan David, y yo, ah, ok. Me dijo, sí, es que Juan David no está ocupado, así que me dijo que viniera por ti. Él fue con otro amigo colombiano, Michael, y los dos, desde que me vieron también empezaron como a decirse cosas entre ellos, y no, ay, este parque se estarán diciendo, y se morían de la risa, yo veía que se reían, y bueno, bienvenida, vamos, no sé qué, vamos a la casa donde pues nos vamos a quedar. Así que me de otra vez la pregunta, ¿y tú tienes novio? Y yo, ay, pero ¿será que yo tengo un cartel o qué? Ah, la encomienda. ¿Soy La qué? hija Yo no. recomendada. Yo dije, no tengo, no. Ah, entonces más se reían y se hablaban entre ellos y no sé qué. Después entendí que era que decían, este es para Juan David, esta es la que la mandaron, pero no sabía. Bueno, el caso es que seguimos caminando, llegamos a la casa, me dijeron, no, aquí lo que hay que hacer ya, pero de una, es que nos vayamos al Muro de los Lamentos, así que saca los papelitos, pues yo había llevado todos los encargos de las peticiones. Llegué a la casa, no me dejó Juan David chiquito con Michael, no me dejaron ni llegar y ya, nos vamos, Cata, nos vamos, camine, vamos a mostrar el Muro de los Lamentos. Entonces yo saqué las peticiones, me fui con Juanchito, digámosle Juanchito para que sepan de quién estoy hablando, y Michael a este lugar, al Muro de los Lamentos, y yo les digo que fue una experiencia divina, hermosa, preciosa, espectacular, sentir la presencia tan impresionante que yo no se los puedo describir. Fue un momento súper especial. Ahí nos separamos porque las mujeres entran por un lado y los hombres entran por el otro. Entonces yo entré, obviamente recuerdo que mi oración, y siempre mi oración desde pequeña, fue tener una familia
y un esposo que lo amara mucho y unos hijitos, o sea, ese era mi sueño, mi sueño siempre fue muy así de familia. Entonces pedí eso obviamente ahí en el muro y por un hombre que me respetara, que lo amara mucho. Toda esa oración fue tan sincera como aquel día que yo me arrodillé en el baño y le dije no puedo más y dame a ese hombre. Esa misma, yo podría decir como que ese mismo sentimiento fue ese día. Y cuando salía del muro, cuando tú estás en este lugar, no puedes dar la espalda, ¿no? Entonces uno tiene que salir como caminando hacia atrás, ¿ya? Y una otra persona que no me conocía, pues estaba ahí y ella pudo haberme hablado en hebreo y yo no le hubiera entendido absolutamente nada, pero ella me habló en inglés. Entonces me dijo, me tocó, recuerdo, y me dijo, ¿tú eres casada? Esa fue su pregunta. Y yo dije, otra vez, pero sí. Entonces yo dije, no. Me dijo, sabes, vas a encontrar un hombre de un gran corazón y te vas a casar muy pronto. Entonces en ese momento yo como que dije, gracias, pero fue como muy lindo, pero yo dije, muchas gracias y salí. Así fue, ya me encontré con Juanchito, con Michael. Cuando nos fuimos a la Pero casa, algo más allá de eso, ¿sentiste algo? Porque acabas de orar, o sí, sea, o sea, acabas de hacer esa como yo oración. como quedé aterrada, como que esta señora, además, ¿por qué me habló en inglés? Y si me hubiera hablado hebreo, yo no hubiera entendido. Y lo que me dijo, o sea, como que quedé como que, ¡ah! ¡Ay! Tan extraño que me pasó esto, ¿sí? Y acababas de llegar, Acababa de acababa llegar, de llegar. sí, total. Y cuando ya nos dirigimos pues a la casa, ahí ya estaba Juan David en la casa, Juan David, mi esposo, ya estaba en la casa y él abrió la puerta. Y cuando él abrió la puerta, él siempre ha tenido una sonrisa espectacular y hermosa y unos ojos brillantes. Entonces, cuando yo le vi esos ojos brillantes y esa sonrisa, yo lo que sentí fue mucho agradecimiento, muchísimo, pues porque de alguna manera yo me sentía segura. Y yo lo abracé y le dije, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y me decía, no, tranquila, no te preocupes, ya estás bien. Y yo me acuerdo, le dije, yo me voy a quedar 8 días, me voy a quedar 8 días. Me dijo, no, tú no te vas a quedar 8 días. Entonces yo le dije, sí, yo me voy a quedar 8 días. No, tú no te vas a quedar 8 días. Eso fue su saludo. Y bueno, llegué y recuerdo que al otro Pero día, ahí, más allá de pronto, algo más, o sea, aparte de ver esa sonrisa espectacular, como mucho usted no dijo agradecimiento. como que algo, ¿no? En ese momento como que yo dije, tan lindo y gracias, como que fue como una conexión muy, muy especial, pero yo dije, ya, no pensé más allá, como que no, ya, esto fue que me salvó y que aquí estoy, y que todo lo que me pasó y estoy con él, como que me sentía segura. Y al otro día me dijo, mañana nos invitaron a Galilea, muy temprano, ¿quieres ir? Y yo, sí, bueno. Entonces yo había llegado toda peinadita, toda con mi chaquetica moradita y las mediecitas, toda así. Y entonces él decía, no, estás como muy fresa, muy, muy pinchadita. Pero al otro día nos fuimos a Galilea y eso nos tocó por allá sentarnos a comer bueno, no me acuerdo si era como en un muelle y allá me senté como descomplicada. Entonces decía, pues es fresita, pero también tiene como su descomplicado. Ni Tiene él a mí, calle, como decimos en sí, Colombia. sí, ni él a mí me preguntaba nada de mi vida sentimental, ni yo a él. Inicialmente no, pues era como que nada, él, obviamente yo me sentía como con un guía. Mientras que todos los otros estaban interesados en que es soltera, no sé, No, ustedes no se no, preguntaban. nada, nada, ni yo a él, él a mí. Y entonces él me fue empezando a contar, porque es como estar como con una persona muy apasionada por el pueblo de Israel y por israelista y que se sabe dónde pasaron las cosas, cómo fue. Entonces yo me sentía con un guía privado especial. Yo decía, ¿qué es esto tan maravilloso? Y él me Es lo decía, que me estaba perdiendo. y entonces ahí empezamos como a compartir y entonces él me contaba y aquí pasó esto y mira esto y vamos acá y esto y él es súper apasionado por el pueblo de Israel, así que bueno, me fui como enamorando de todo esto, de toda esta historia y ya empezó como ahí el corazoncito como a volverse a despertar, como A latir. a latir después de todo esto que me había pasado. Y él, lo bonito de esta historia también es que yo les conté que se había dado 2 años para esperar y él decía que esos 2 años no iba a ni siquiera pensar en tener ninguna relación ni nada por el estilo. ¿Y cuánto llevaba Juan?
en ese tiempo allá en Él, Israel? él llevaba como unos 5 meses antes que yo llegara, pero lo bonito de todo esto es que esos 2 años se habían cumplido una semana antes de yo llegar a su casa. Guau. Y qué pasa, o sea, hermoso porque a él ya se le terminaba el tiempo, o sea que él ya estaba para venirse y tú acabas de llegar. ¿Y qué pasaba o durante ese proceso, Cata, volviste a saber de tu exnovio? O sea, ¿te siguió de pronto insistiendo, algo pasó? No, él me ¿O se insistió. cerró definitivamente ese No, capítulo? en ese tiempo que yo estaba tan triste, tiempo atrás, cuando lloraba todo el día, él me insistía y me insistía y me insistía, pero yo sabía que no era la persona que yo, pues como que era para mí. Yo hoy lo veo y lo agradezco, fue un gran maestro, de No verdad. sabe el favor que me hizo. No, y de verdad que lo agradezco y sé que hoy es muy feliz y me hace feliz que así sea, pero no era la persona para mí. Éramos totalmente diferentes, por eso sé que una cadena de milagros sucedió y él, no, él me insistió hasta incluso un día antes de él casarse, porque él se casó estando yo allá en ese tiempo tan duro y un día antes él estaba insistiendo, sino que yo dije, no, yo no quiero esto para mi vida, no es lo que yo necesito. Entonces, no, yo como que dije no más y por eso pues pasé todo este tiempo tan doloroso, pero ya cuando yo estaba en Israel y que ese corazoncito volvió como a sentir y como a latir, y yo decía, este hombre tan especial, tan lindo, no, y me empecé a enamorarme de su amor por él, de esa entrega, todo eso tan bonito que yo veía en Juan David. Y recuerdo que él nunca me lo preguntó, yo nunca a él, pero un día fuimos como a una reunión donde habían muchos judíos y era como un concierto, no sé, y allá los hombres son súper directos, ellos van y te preguntan, ¿eres casada? De una, ellos sí que sí. Entonces te van como echando el ojito y te dicen, ¿eres casada o no? Sí, sí, pues camine, venga, de una, yo le invito a... Así. Entonces Juan David fue muy lindo porque él decía, vea, allá, él me decía, estábamos cuatro, habíamos ido una alemana, un mexicano, él y yo. Entonces estábamos cuatro y decían, vea, allá hay un grupito de tres que van a venir ya a preguntar si ustedes son casadas, no sé qué. Es ¡pum! Llegaban. Entonces ahí él se dio cuenta que yo estaba soltera, porque él nunca me lo preguntó. Entonces, que no tenía novio, pues. Entonces uno de ellos, ¿tienen novio? ¿Son casadas? No, nada. Entonces ya se quedaban como por ahí. Entonces Juan David empezó como, no, no. ¿Cómo? Esto. Él me dijo estas palabras, me dijo, mira, el día que tu papá me llamó a mí, me dijo que te cuidara, así que yo tengo como tú, digamos, la autoridad de cuidarte, todas las hojas de vida tienen que pasar por este filtro. Y yo, míralo. Sí, Así que él se claro, se quedó lo con la tomó bien hoja. a pecho. Él dijo, no, ninguno es calificable, así que me quedo yo con esta hoja de vida. Entonces, de verdad fue muy bonito la manera como él obró para que en su historia esos 2 años, no de estar en Israel, sino de él darse ese tiempo solito para dedicarse al Creador y para dedicarse a aprender, habían terminado una semana antes de yo llegar y él sanó su corazón en esos 2 años, yo también había sanado el mío y se dio como ese espacio y ese tiempo y esta manera tan TNT, porque yo le digo que estas cosas solo pasan en películas, yo decía, esto es como que cuando uno va a la peluquería te cuentan y que se te hacen las uñas y te van contando una historia y uno dice, ay, esas historias como de TNT, así me pasó a mí, entonces de verdad, solo puedo decir que es una cadena de milagros por mi lado y por el lado de Juan David, porque estoy segura que los papás también oraban por ese hombre tan lindo y tan valioso y de un corazón tan grande para que llegara una persona a su vida. Y cuando después supe que cuando yo salí ese día que fui al Shabbat a la casa de hoy mis suegros decían, esa es la de Juan David, decía mi suegra, se la van a llevar, se la van, y todos le decían, ay mamá, que por qué eres tan casamentera, que mamá, ¿por qué siempre le buscas novia a Juan David? Espera y verá que esa es. Ella creyó desde el momento 0,0 que yo era la persona para su vida. Donde, donde no Y había nada y donde estaba tu corazón más roto, alguien vio que había algo diferente. así es, y de verdad ha sido muy bonito. Pues como te digo, ya creo que el corazón de ambos empezó a volver a sentir ese como amor, y lo más bonito de esto fue que él me dijo, estando allá, yo llegué como en diciembre, compartir todos los días, él mostrándome, yo preguntándole, ahí empezó como a volver a nacer
a latir ese corazoncito y él un día me dijo, mira, si tú y yo vamos a tener un noviazgo es para algo más serio. O sea, yo no quiero tener una novia para ya, sino para casarme. O sea, si esto es para que vamos a hacer novios, vamos a casar y así quiero que sea y vamos a pedirle primero señales a él y esto fue por una serie de señales también muy bonitas hasta que los dos de verdad llegamos como, bueno, esto sí, y yo me acuerdo el día que llamé a mis papás, yo obviamente les había contado quién era Juan David, ellos estaban muy felices, además de ver a su hija. Otra cosa que me dijo mi mamá antes del viaje que les quiero compartir es que como ella me vio llorar tanto, 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 un día me dijo, tus lágrimas se están guardando como en un Mosquito, un recipiente. frasquito, en un recipiente y esas lágrimas te las van a regresar en bendiciones. Nunca me olvidé de esa promesa que me hizo mi mamá y hoy la veo como de verdad. Yo todo lo que lloré y todo lo que mi corazón sufrió, que estoy segura que les Juan también, tenía un propósito y tenía como un camino a que fuese así y hoy agradezco ya pues para contarles tenemos ya 12 años de matrimonio, tenemos pausa, David, dime. Pausa. Sí, ya han nacido dos hermosos hijos, pero quiero enfatizar dos cosas, Cata, que me parecen súper importantes. La importancia de los papás. Los papás juegan un rol súper importante de aprobación en esas relaciones. Sí. Es muy importante y tú lo has dicho reiteradamente, los papás oraban, los papás aprobaban, los papás estaban felices mientras ustedes y todos estaban preocupados de saber en la sintonía en que estaban ustedes, pero siento que esas oraciones están calafateando esa relación. Totalmente, Y totalmente. quiero que me hables ahora que decías lo de las señales, porque quizás hay mujeres que están orando diciéndole, Padre, yo lo quiero así, o no me atrevo, también puede pasar de que no, yo no me atrevo a pedirle al creador porque eso es como imposible, como que no, yo no voy a ser tan detallista. Quiero que de Ajá. pronto me hables de eso. Mira, ¿Qué fue? Ujú. Una lo, palabra, bien. sí, tan bella, Sarita linda, yo creo que es cuando uno está totalmente como que le dices con tu alma y tu corazón, no es más allá de tus palabras, es como lo que expresa tu alma y yo estoy segura que él sabe, sino que quiere que tú se lo digas y se lo manifiestes. Él sabe que necesita tu vida y tu alma y tu corazón y la persona que tiene para ti, pero hasta que tú no se lo manifiestes como con el corazón y con el alma, tal vez no se presente, o no sé, pero en mi caso fue así. Yo tuve que de verdad arrodillarme con el alma y decirle, yo quiero. Y sí, te digo que yo hice una lista. Yo le dije, yo quiero un hombre, primero emocionalmente, dije que te ame, que te valore, que te respete, porque yo sé que eso va a pasar conmigo, que él lo va a reflejar conmigo también que sea lindo, pues obviamente uno le pone como características así un poquito, no tan exageradas, pero que sí, que no sé, que sea alto, con una linda sonrisa. A mí me llegó así, me llegó altico, me llegó con una linda sonrisa, me llegó hermoso, a mí me llegó uno espectacular. Entonces sí es como pedirle más allá de lo físico, que eso no es lo que vale, sino el corazón. Yo le pedí algo de corazón y también él por añadidura me dio lo demás, sí, me hago entender, pero sí hay que decirle desde el corazón qué deseas tú y cómo, y que él te lo traiga o que te lo dé en el momento que tú también estás lista, ¿no? ¿Y recibieron alguna palabra para ya formalizar ese noviazgo, esa relación, sabiendo que Juan en ese momento te está diciendo, yo no quiero un noviazgo, yo quiero una esposa? Exacto, sí. Pasamos, mira que cuando estábamos viviendo allá en esa casa que te conté, hubo una situación que tocó salir de esa casa. Y recuerdo que pues había muchas otras personas y los dueños de la casa me decían, Catalina, tú no te tienes que ir, tú no te vayas. Pero, y Juan David me decía, tú verás, yo te puedes quedar acá o irte conmigo. Obviamente uno
ya éramos novios y íbamos a ir a vivir a un lugar, entonces para la gente eso era como, ¿cómo así? ¿Van a ir a vivir juntos? Pero entonces yo decía entre mí, no, yo voy a apoyar a Juan David porque era una situación que había pasado. Y dije, no, yo sí me voy con él. Y ahí están donde tú dices de los papás. Yo decía, mis papás me van a decir cómo te vas a ir a vivir con Juan David y con Juanchito, porque éramos los tres. Y yo decía, no, porque es que es más allá del hecho como tal o la situación. Yo llamé a mis papás y ellos aprobaron, mis papás y los papás de Juan David aprobaron. Entonces fue una señal como, y además que fue muy respetuosa el irnos a vivir juntos. Cada uno tenía su habitación, eso fue espectacular y ese tiempo también lo compartimos allá, estando solitos los tres. Fui prácticamente mamá de ese Juanchito del cual les he contado también, entonces fue una experiencia muy bonita y sí hubo señales y también una de ellas fue que un día él me dijo, yo no, creo que fue que dijo las palabras, yo no quiero tocar tus labios hasta que yo no sepa que tú vas a ser mi esposa. Entonces eso fue hasta así de lindo. Entonces, Una relación con propósito, a con diferencia de otras que uno, o lo que uno realmente de pronto venía acostumbrada. exactamente, y fue más como del alma, como de ya entender que esa era la personita que él tenía guardada y de verdad, cuando yo un día, pues no sé, yo ya empecé como a verlo y yo creo que él también, o sea, como a ver toda esa conexión entre los dos, esa magia tan bonita y encontré ese príncipe, literalmente el príncipe que yo había pedido ese día de Acción de Gracias con el corazón roto, llegó en empaque de regalo en Israel. O sea, a mí me llevaron hasta allá con todo lo que me tuvo que pasar y con esa, yo digo que esa experiencia del bus del soldado fue como la de no miré si mi hija esa película, yo me sentía como yo, ¿qué hago aquí? Donde nadie va a saber quién soy yo si a mí me pasa algo. Y mira que tenía un propósito muy bonito y era encontrar ese príncipe que tanto anhelé y pedí con el alma y el corazón. Amén. Y sabes si Juan también, aparte de estudiar y tener esa cercanía con el Creador, él también le está orando al Creador por su esposa. Claro que sí. Y no solo él, su familia. Vuelvo y digo que los papás hacen hacemos porque ya soy mamá y digo que las oraciones de una mamá y de un papá van muy ligadas a lo que de verdad nos pasa y les agradezco a ambos padres, a mis padres y los padres de Juan David porque sé que estuvieron orando por nosotros y por esas oraciones yo creo que fueron escuchadas y fueron escuchadas de una manera espectacular que nos llevó hasta, mira, ambos padres se conocían, nos pudimos haber conocido en Cali, pero tal vez no hubiese sido la historia igual. Nos tuvieron que llevar hasta Israel para encontrar a nuestros corazones, creería yo. Entonces, es una Sanar, sanar, primero exacto, sanar, sanar y encontrar. sanar y encontrar. ¿Al cuánto tiempo se casan? ¿Cuánto duraron de novios? Cuando ya, qué risa porque el día que yo llamé a mi casa, eso era como un enero, por ahí, como 6 de enero, llamé y dije, tengo novio, no, pues hacían fiesta, estaban felices. Por fin. Sí, ahora sí quitas el cartel, que tanto tiene, que tanto le preguntan. Y, y fue súper lindo, ellos se ponían, porque decían, yo nunca, mi mamá me decía, nunca me imaginé que volviera a verte reír, pues, porque de verdad ella vio mi corazón rosado. Entonces, Tranquila. sí, entonces ella dijo eso, ella dijo, nunca pensé que te volviera a ver sonreír, que te volviera a ver con ese propósito y con esa ilusión. Una vez nos hicimos novios, ya eso fue como 2 meses, a los 2 meses él un día me dijo, ya, yo te había dicho que esto no era un noviazgo, sino que era para matrimonio, así que me pidió la mano, o sea, dijo, bueno, esto es para matrimonio y yo regresé, yo estuve desde noviembre hasta mayo en Israel, estuve 8 meses, bueno, hasta junio, y él regresó, yo regresé primero, porque yo sí le dije, él quería seguir viviendo allá y todo, pero yo le dije, no, yo salí de mi casa como diciendo, ya vengo, aunque salí con 3 maletas, pero yo dije, yo ya vengo. Entonces yo dije, no, yo
necesito volverme a ver con mis papás y obviamente, y además que mi deseo del corazón era que mi papito nos casara, porque mi papá es pastor y entonces yo decía, ese era mi sueño más especial. Así que yo regresé y él regresó al mes y nos casamos en octubre de ese año, el año ahí, 2000, ¿qué? 10. Ajá. Eh, entonces ya nos casamos y fue una boda muy linda, muy especial, muy sentida y ya llevamos, acabamos de cumplir el 17 de octubre 13 añitos de casados y les puedo decir que sí llegó ese príncipe que yo tanto anhelé y que tanto le pedí a él y que tanto mis papitos y los papitos de él oraron por eso. Así que solo puedo decir que cuando uno confía y cuando uno cree y cuando uno sigue caminando así, pues obviamente el camino hay veces se ponga difícil, hay veces se ponga oscuro, él siempre está contigo y él te va llevando de la mano hasta el propósito que tenga para ti. Amén. De verdad que es hermoso, hermoso, le palpita a uno el corazón de escuchar ese testimonio tan hermoso. Yo detrás de bambalinas estábamos hablando, conocía una parte, le decía a Cata, para los que nos están escuchando, que eso fue tan repentino que a Juan lo conocemos como Jacob en la congregación. Ya, no oren más, las niñas que están solteras, no oren más por ese muchacho porque se nos casa y todos, ¿cómo así? Y conocíamos una parte, de verdad que para mí es una primicia, le decía a Cata de que cómo fue, o sea, tanto detalle y eso fue tan rápido, pero mira el creador cómo estaba entretejiendo su milagro. O sea, hermoso, hermoso, Cata. Ahora cuéntanos, y lo que decíamos también hace un rato, ¿no? Ya hay dos hermosos bebés. ¿De qué edades tienen los bebés? Tengo Los bebés a grandes. bebés grandes, ya tengo a Sara de 12 años, ahorita nos llegó de regalo de, o sea, nosotros nos casamos y al año, nos casamos un 15 por lo civil y un 17 por la ceremonia. Y Sarita nos llegó el siguiente octubre 14, así que todo es como muy lindo. Ella ya tiene 12 añitos, cumplió ahorita, y el niño Joel tiene 7 años. Qué bendición. Ahora cuéntanos, Cata, de un emprendimiento que tú tienes hermosísimo, porque también hace parte de todo ese proceso, porque por lo que gracia recibimos, de gracia damos. Tan hermosa, gracias, mi Sara linda. Pues este es otro testimonio lindo porque llegó, como les dije y les compartí en esta historia, me ha gustado ayudar y ser como esa parte social en mí está muy marcada, yo creo que porque mi abuela lo fue, porque mi mamá lo ha sido, mi papá, entonces como que eso ha venido de ahí. Y cuando tuve a Sara, yo dije, no, yo no quiero trabajar, sino dedicarme a mi niña y ese es el trabajo más espectacular que uno puede hacer, el dedicarse a sus hijos. Y por los laditos empecé a hacerle que, no sé, las moñitos, las sorpresitas, las cositas de las fiestas, todo eso lo hacía yo muy manual. Me ha gustado mucho las manualidades y una vez llegué cuando la niña entró al colegio, le hice una muñequita igualita a ella, pero en chiquito, en muñequita. Y eso fue sensación en el colegio. De ahí empecé a donarlos como a fundaciones con niños con enfermedades, a hospitales, a cárceles. Y el colegio de la niña se dio cuenta de esto que estaba yo haciendo y un día me dijo, iban a empezar como unos proyectos de aula donde los estudiantes escogen cualquier proyecto que les llame la atención y me dijeron, ¿por qué no haces un proyecto en el colegio de lo que tú haces? Así que empecé, que se llama Tejiendo Sueños, un proyecto donde yo les enseño a hacer muñecos a los estudiantes que se metan en mi proyecto y al final de ese proyecto nos vamos a entregarlos a fundaciones, hospitales, cárceles, reunimos donaciones. Y todo esto me fue enseñando, es una parte muy linda y me fue enseñando que cuando uno se dedica a hacer algo con tus manos, vas sacando cosas del corazón.
porque me pasó con muchas de las niñas que estaban allí, de las adolescentes, me llamaban las mamás, tú no sabes lo que has hecho por mi hija, mi hija ha sanado el corazón estando en esas clases, gracias. Entonces unas cosas que yo decía, qué lindo. Entonces un día yo le decía también a él en mi oración, dime para qué soy buena o qué más puedo hacer. Te doy mis manos y lo que yo hago para que tú me digas qué puedo yo hacer. Así que les soy sincera, sí, mejor dicho, Sarita, una noche me acosté con ese deseo y esa oración y al otro día amanecí con esta idea que ya les comparto, como si me lo hubieran dictado. Literalmente que yo le dije a Juan David, mira esto, mi amor, no sé qué, y me dijo, anótalo. Entonces yo empecé a escribirlo y era hacer como un taller relacionado a hacer tu pequeña mejor versión en muñeca. Entonces yo dije, sí, pero esto llevado a volver al creador, a volver a cómo él te creó desde el amor, qué puso en ti, qué dones, qué talentos, principios, cómo te ves hacia los demás. Entonces empecé a desarrollar un taller llevándolos como en la manualidad de hacer tu pequeña versión. Y recuerdo que hice como una fotico, crea tu mejor versión y dije, voy a mandarlo a ver quién dice yo. Pues lo mandé y eso sonaban grillos, nadie dijo yo dije, "Ay, no, eso como que no es". Pero por allá, una de esas que no dijo no, mandó esa a otra niña y a otra, y llegó una hermosa mujer que dijo, yo quiero esto, pero ella sintió como algo en el corazón, que eso fue lo más especial, y ella dijo, me llamó y me dijo, Catalina, dime de qué se trata lo tuyo, tú eres coach, tú eres psicóloga, yo no soy coach, yo no soy psicóloga. Le dije, no, ni A ni B, esto viene de él, esto viene de Dios y esto es para él, y nada, simplemente tengo un taller donde vas a crear una pequeña muñequita, pero te va a ir llevando por un camino. Me dijo, yo lo quiero hacer, y yo sí, pero no tengo dónde, ven a mi casa. Entonces fue, o sea, fue como, dale. Y allá llegué en mi primer taller hace un año. Entonces yo invité a una amiga, ella invitó a otra, éramos cuatro. Hice mi primer taller y fue espectacular, porque no solo era crear esa muñequita, sino pasarte por ese camino y llegar como al corazón. Así que de ahí empecé y seguí, y ya llevo un año y han pasado cosas mágicas y maravillosas, como hace una semana yo estuve en Bogotá en un evento grande de Mommy Fest, se llama, en esto, y fue, yo digo que por eso solamente dejarse llevar en el propósito que él tenga para ti. Lo más tremendo es que el creador la sacó del anonimato porque hasta en televisión está. ¡Ay, sí! Y eso es increíble, por eso digo yo que él obra de maneras perfectas en su tiempo, en su momento, te va capacitando. Lo que sí siento es que te va llevando de la mano. Ahora entiendo por qué me llevó a Estados Unidos, por qué me hizo trabajar con ancianos, por qué me hizo trabajar con los niños, por qué lo del colegio. Todo eso como que hoy yo digo, ah, Te claro, va era equipando. exacto, él te va definitivamente como que dotando, porque al que le da lo capacita, ¿cierto? Y es él. Yo no puedo decir, a mí en este evento de Bogotá hace una semana me decían, pero eres coach, eres psicóloga, y yo no, ni uno ni lo otro, solamente es Dios. Ah, siempre la gloria ha sido para él y así quiero que siga. Y bueno, mis talleres lo que hacemos es eso, es como volver a que creas en ti misma, a que proyectes ese amor que hay en ti, que fuiste creada desde el amor de Dios. Así que esos son los que hago los talleres con Cabela. Hermoso. En la descripción de este video vamos a dejar los links para que te busquen en las redes porque haces un trabajo hermosísimo, resultado de todo lo que uno ha recibido. Eso es lo que tú has recibido. El creador te ha dotado y pienso que desde el amor has podido también sanar. Y tú, Así en la medida que lo haces, pues sigues sanando. Porque la obra del creador no termina, no somos no, producto terminado. no, para nada, ni somos perfectos, el único perfecto es él. De hecho, Total. exacto, eso se llama crea tu mejor versión, pero yo creo que se hace todos los días, Sarita, porque él está en nosotros y él es el único perfecto al único que podemos ir, pero si uno tiene que hacer un esfuerzo de tratar de ser lo mejor hoy, no ayer ni mañana, hoy voy a ser mejor, hoy voy a tratar de saludar a la persona que me abre la puerta, a la persona que me sonríe, o sea, porque uno no sabe ni siquiera cómo puede ayudar a alguien, hasta con un gesto, con una mirada,
con una sonrisa, con nada, son detalles, porque él es un creador de detalles. Así es. ¿Qué le dirías tú como consejo y despedida de este hermoso espacio a esas mujeres o, por qué no, también a esos hombres que han estado con esos corazones rotos? Que también pasará, que así como me dijo mi mamita en algún momento, que esas lágrimas que tal vez hoy o has derramado se van a regresar en bendiciones, porque así es, solo hay que creer, confiar y seguir dispuesto a que Él te vaya llevando de su mano y que Él te va a llevar a un mejor lugar, porque Él también nos permite desiertos o nos permite momentos para escuchar más su voz, para estar más de su mano y para depender más de Él, porque a esto vinimos a la tierra. Así que como a encontrarlo y tal vez permite esos momentos y estas lecciones o estos eventos en tu vida, sea cual sea, para acercarte y para que tú no te sueltes de esa manito de Él, que Él te va a llevar y también pasará. Yo te digo que mi corazón lloraba todos los días y no era ni siquiera voluntario, se me salía, era una cosa que yo decía, de esto no voy a salir, pero primero, esto pasará, y segundo, si eres padre, si eres madre o si tienes tus padres, que las oraciones de los padres son mágicas y hermosas, y que si eres padre o eres madre, sigue orando por esos hijos, porque eso trae muchas bendiciones, y yo lo viví como hija, así que lo quiero seguir haciendo como mamá. Qué hermoso, Cata. No, solamente resta decirte gracias por abrir tu corazón, por devolvernos en el tiempo y poder ver en cada momento la mano del Creador y seguir confiando. Así que Amén. te lo agradezco enormemente, te doy un abrazo desde la distancia y esperamos que todos los que nos han escuchado que sean impactados por Ay, estos hermosos testimonios. la gloria sea siempre para Él, y gracias a ti, gracias a Moshe, gracias por haberme invitado a este espacio tan lindo. Y bueno, voy a seguir escuchando todos esos testimonios tan lindos que ustedes tienen también para compartir, porque eso también a uno lo lleva a saber que no es solo uno el que está viviendo una situación, sino que muchos, como yo te dije antes de todo esto, estamos en el mismo mar, pero en diferente barco, y hay unos que pasan por algunas situaciones y yo no puedo juzgar la situación del otro o nada, simplemente dar una mano y mirar para arriba, porque es el único que de verdad sabe cómo es la película completa. Así que Así es. te abrazo A también ti. desde acá y muchas gracias. Ay, mil bendiciones. Muchas Igual, gracias por tu amén. tiempo y mil bendiciones para todos en casa. Que el Creador les bendiga. Ay, tan Les lindo. amamos. Igualmente, muchas gracias. Shalom, shalom. Hasta luego.